Esto es lo que corresponde a la tarea de la unidad 4, planes de muestra de aceptación. En este caso tenemos lo que son plan de muestra de aceptación, entendemos lo que son los conceptos básicos de muestreo. Se define como una porción que se toma para evidenciar la habilidad de conjunto. En el muestreo de aceptación tenemos lo que es la extensión de muestra, se puede tomar la decisión de aceptar o no aceptar un producto o servicio. El muestreo de aceptación también consiste en evaluar lo que es un colectivo homogéneo a través de muestras aleatorias o al azar. Esto para decidir si se acepta o se rechaza algún producto, ya sea de manera unitaria o colectiva. Primero que nada tenemos que saber que la inspección para tener aceptación se realizan en muchas etapas de la producción. No solamente puede ser al inicio, puede ser iniciando, puede ser en medio o puede ser al final. Esto para determinar si los materiales fueron los correctos o si las piezas son adecuadas y cumplen con los criterios. Nos dice que es necesario presentar en todo momento que el muestreo lo que se evalúa en toda la población y no solo a la muestra, por lo que la cuestión es en sí si la población, si una población con las características inferidas a partir de los datos de la muestra cerrada es aceptable o no. Tenemos aquí lo que es un ejemplo del que es el proceso de muestreo. Primero se recibe el material para su inspección. Posteriormente se selecciona la muestra. Proseguimos con lo que es los elementos inspeccionados y se analizan. Y de ahí tenemos lo que son los resultados comparados con criterios de aceptación. En este punto se nos pueden ramificar en dos, bien puede ser criterios satisfechos o no satisfechos. Cuando son criterios satisfechos se acepta el lote y posteriormente se envía a producción o al cliente. En los criterios no satisfechos se rechaza completamente el lote y se decide disponer de él, lo que consideramos el scrap. La determinación de aceptar o rechazar un lote a menudo se conoce como la sentencia de lote. El muestreo de aceptación no es apropiado para estimar la calidad de los lotes. Esto es las técnicas del muestreo de aceptación o se deben ser utilizadas para intentar determinar si el porcentaje de elementos es bueno o el valor promedio de una característica es de calidad. Entonces, la primera cuestión que se plantea ante la inspección de recepción es si se realiza un muestreo o si es preciso una inspección al 100%. Deming demuestra que la situación óptima o lo que es un coste mínimo esperado debería ser si P es menor que K1 entre K2 se acepta la inspección. Si P es mayor que K1 entre K2 entre K2 se realiza inspección al 100%. Aquí teniendo en cuenta que P es la peor fracción defectuosa que espera del lote y K1 es el coste inspeccionado de la pieza y K2 coste de aceptar una pieza defectuosa. Entonces, entre algunos de los conceptos que tenemos de la inspección, tenemos lo que es inspección, que es un proceso de medición, examen, comprobación o otra forma de comparar si un producto cumple con las especificaciones. La unidad del producto es el objetivo de examinar a fin de determinar si la clasificación como defecto o no defectuoso, más bien, o bien contarle al número de defectos que podemos encontrar. La muestra consiste en una más unidades que se toman del producto para estas puedan ser inspeccionadas y observar si cumplen con los criterios de calidad. Un muestreo representativo es el número de unidades de una muestra que se debe seleccionar en proporción con el tamaño de los sublotes o proporción de una producción unitaria. El tiempo de muestreo es el tiempo que nos va a tomar realizar la inspección de muestra. O sea, en lo que vas, tomas la muestra, regresas, la inspeccionas y decides si se rechaza o no se rechaza. El plan de muestreo es un plan que nos indica el número de unidades de producto de cada lote o producción que debe ser inspeccionados. Y el criterio para determinar si acepta es variable. Va a depender de qué es lo que se manufacture, en dónde se manufacture y el tiempo que se debe cumplir y los criterios de calidad que deba de tener. El nivel de inspección pues, determina la relación que debe existir entre el tamaño de lote de producción y el tamaño de la muestra. La interrupción de una inspección, aquí se nos dice que en caso de que 10 lotes consecutivos o producciones en una inspección severa se encuentran en una cantidad considerable de defectos. Esto va a hacer que se rechacen los lotes o puedan interrumpir lo que es la inspección. Algunos de los símbolos que tenemos que se utilizan en el plan de muestreo son la N mayúscula, que son el número de piezas del lote determinado, la N minúscula, el número de piezas de una muestra, la D mayúscula, que es el número de piezas defectivas, la R, que es el número de piezas defectivas en la muestra de un tamaño N, la C, que es el número de aceptación,
que el número máximo permisible de unas piezas defectuosas en el tamaño de un número de piezas en una muestra. La P vendría siendo lo que es la fracción defectiva. La UP sería la fracción defectiva por medio real, ya sea del proceso o del producto que representó la inspección. La P alfa sería la probabilidad de aceptación, la beta sería el riesgo del consumidor o la probabilidad de aceptar un producto con el cual la calidad sea indeseable. Alfa tenemos lo que es el riesgo del productor, la probabilidad de rechazar un producto de calidad sea deseable. Tenemos que los planes de muestreo se pueden clasificar en diversas formas. Estos bien pueden ser de acuerdo a la naturaleza, un lote aislado, lote a lote o fabricaciones continuas. De acuerdo a la naturaleza de las características inspeccionadas, puede ser por atributos o la característica de un tipo cuantitativo de si pasa o no pasa una pieza. Una variante es que le consiste el número de defectos, a modo que la pieza pueda ser penalizada por varios defectos. Por variable sería lo que es la característica del tipo cuantitativo. Esto que nos menciona que sea por peso, longitud, algún tipo de variación de una unidad de medida. Nos dice que si el número de piezas defectuosas es menor o igual a cierto número predefinido, entonces el lote es aceptado. En caso de que sea mayor, el lote es rechazado. Y estas se dividen en lo que son sencillos, simples, dobles o... El sencillo consiste en un tamaño de muestra n y el número de aceptación C, ambos fijados de antemano. Si el número de piezas defectuosas es menor o igual en ciertos números predefinidos, entonces el lote es aceptado. En caso de que el lote sea mayor, es rechazado. Entonces, el muestreo sencillo simple consiste normalmente en lo que es el número de unidades que debe ser inspeccionada. El número de defectos encontrados en una muestra es igual o menor al número de aceptación. Y lo que es el número de defectos, debe ser igual o mayor al número de rechazos. El muestreo doble es la edad del muestreo, es una primera muestra en pequeño para detectar los lotes muy buenos o los malos. Y si en la primera muestra no se puede decidir si acepta o rechaza, porque la cantidad de unidades defectuosas ni es muy pequeña ni es muy grande. Aquí teniendo en cuenta que se toma la primera corrida y no encontramos que sea muy aceptable el aceptar o rechazar el lote, se toma una segunda muestra. Se nos dice que aquí se debe considerar lo que es el número de unidades de una muestra para inspeccionar. Debe ser igual al primer tamaño de la muestra. O sea, ambas muestras deben ser del mismo tamaño, no puede ser una más grande y una más pequeña. Cuando el número de defectos se encuentra en la primera muestra sea igual o menor que el primer número de aceptación, se considera aceptable el lote en la producción unitaria. Si el número de defectos en la primera muestra es igual o mayor que en el primer número de rechazos, se debe rechazar el lote o de la producción. Y tenemos que si el número de defectos de la primera muestra queda entre los primeros números de aceptación y de rechazo, se toma una segunda muestra del tamaño dado por el plan y se inspecciona. El número de la primera y segunda de muestras se suman y esto de la suma debe ser igual o menor. Tenemos lo que es la inspección múltiple. Esta consiste de lo que son más de dos muestras. El procedimiento debe ser similar al descrito en el de doble, a excepción de que el número requerido de muestras sucesivas debe ser mayor a 2. Y aquí tenemos el muestreo de aceptación, ventajas y desventajas. Las ventajas son de que tienen un menor costo, menor manejo del producto, que se reduce el daño, puede aplicarse cuando son pruebas destructivas y requiere menor personal implicado. Las desventajas es que se pueden rechazar lotes buenos y aceptar lotes malos y se requiere una serie de cálculos y documentación que no son necesarios en una inspección al 100%. El nivel de inspección, define la relación del tamaño lote y el tamaño de la muestra de lote grande. Tenemos lo que son 3 niveles. El 1 es cuando se requiere menos desecho y el tercero cuando se requiere desechar mayor cantidad, y tenemos el nivel 2 que es el intermedio, donde son utilizados a menos que se indique otro nivel. Los 4 niveles es S1, S2, S3, S4. El objetivo de estos es niveles especiales, que el tamaño de la muestra sea pequeño cuando realmente sea necesario. Entonces tenemos lo que son los niveles de calidad aceptables, que son NCA o AQL en inglés. Estos se definen como el porcentaje máximo de unidades que no cumplen con la calidad especificada.
que para propósitos de inspección de muestreo se puede considerar como satisfactorio o aceptable en promedio del proceso. Tenemos también que en ese nivel de calidad se considera como no satisfactorio y que los lotes tengan un tipo de calidad que debe ser rechazados, casi siempre en el NSL en algunos planes específicos. Se reconoce como porcentaje defectivo, tolerando el lote, y el NSL tiene un nivel de calidad no satisfactorio, entonces la probabilidad de aceptarlo debe ser muy baja. Entonces es usual que la probabilidad se designe a la letra beta. Entonces, aplicaciones del muestreo de aceptación. Simplemente es el concepto de muestreo que va asociado a la inspección, por lo que eso nos puede acarrear todos los problemas que se supone que debemos confiar en calidad de la inspección. Tenemos lo que son las inspecciones por medios descriptivos, que pueden ser 100% por razones obvias, y en caso de lotes muy grandes la inspección al 100% deja de ser 100% fiable debido a que los factores como la fatiga, algún otro que tenga que ver con el personal. Además, en lotes grandes la relación entre el tamaño de la muestra requerida y el tamaño del lote decrece, por lo que el empleo de métodos de muestra puede ser justificado. Tenemos lo que son el uso de las tablas de muestreo M1000 estándar 414, 105 y Dodge Rummy. El muestreo de lote MLST. Este es un plan de muestreo que es posiblemente que se haya tenido mayor difusión. Ha sido adoptado por pequeñas variaciones en casi todos los cuerpos de normas, ya sean ANSI, ISO, PS, GIST, UNE, etc. La versión anterior de la 105 estuvo en vigor durante 25 años. La revisión actual incluye ningún cambio no fundamentalmente estadístico, sino que actualiza su aplicación. El contenido de la norma es la siguiente. Nos dice que los planes de muestreo se basan en el NSA, que representa fijarse entre cliente y proveedor. Existen los 3 niveles, igualmente, lo que es el 1, 2 y 3, y los 4 especiales, que son el S1, C2, C3 y S4. En estos niveles se van funcionando en la complejidad y responsabilidad del producto. Entonces, siguen existiendo los 3 tipos de planes, que son simple, doble y múltiple. Y como se ha dicho anteriormente, en esta norma se diseña una serie de lotes que existen entre 3 niveles. En estos puede ser inspección rigurosa, normal y reducida. En este caso la inspección comienza en normal. Si 2 de los 5 últimos lotes se ha rechazado, debe pasarse a riguroso. Si están en rigurosa se aceptan 5 lotes consecutivos, entonces debe pasarse a normal. Aquí tenemos un cuadro, el sistema de cambios de severidad de muestreo. Aquí empieza con normal. Entonces, si son 10 lotes consecutivos aceptados a no conformidades, la tabla 8 pasa a lo que producidos a los cambios sin cambios, y ahí pasa reducido. Entonces, si los lotes están en reducido y se convierten en rechazos, en lotes de aceptación y productos irregulares, pasa a normal. Si de normal tenemos 2 lotes rechazados en 5 lotes consecutivos, va a pasar a riguroso. Y los rigurosos, si son 10 lotes son permanentemente en riguroso, automáticamente paras lo que es todo, porque no está pasando. Si de riguroso 5 lotes consecutivos son aceptados, regresa a lo que es la normal. La mecánica de la utilización de esta norma es la siguiente. 1. Fijación del NSA y nivel de inspección. El 2. Búsqueda de la letra código de la tabla 1, que en este caso resulta ser la H. En la 3, si se desea un plan simple, se irá en las tablas 2, si doble a las tablas 3, si múltiple a las tablas 4. Un ejemplo de buscamos inspección. La tabla 2A, el tamaño de la muestra es 50, pero se observa que las casillas correspondientes al número de aceptación están ocupadas por una flecha que nos lleva al plan que la muestra es 80 y AC es igual a 1, R es igual a 2. Si se trata de un lote aislado, sería necesario comprobar que el CL es aceptable. Ello se puede comprobar en caso de utilizar la tabla XJ, en la que se lee que CL es igual al 5%. Entonces, el muestreo según el TD414, esta es una estructura que forma parecida al MILST 105. Se utilizan los conceptos del NSA,
cuenta con 5 niveles de inspección. Nivel de inspección normal, reducida, rigurosa, y eso se indica en niveles a aplicar. Consta de las secciones A, B, C y D. Entonces, en la sección A sería una descripción general. En la B son varianzas desconocidas de métodos de desviación típica muestral. En estas, la primera parte es solo especificado, la segunda nos da los 2 límites especificados y en la tercera se estima la medida del proceso o criterios si de camino rigurosa, normal o reducida. La sección C es la de varianzas desconocidas, que es lo que nos dice que es el método rango muestral. La parte 1 es solo límite especificado. La 2 son 2 límites especificados, muy similar a lo que es el NSA, pero distinto también. La parte 3 estimamos lo que es el proceso de criterios de cambio rigurosa, normal o reducida, como en el anterior. La sección D es la varianza desconocida. Similarmente, como las dos anteriores, solo límite especificado, 2 límites especificados, y en la parte 3 la estimación del proceso del riesgo cambio riguroso. La mecánica es la siguiente. Pues en el primero se fija el NSA. Tenemos ahí los datos por el tamaño, por ejemplo, un T300. Se supone que el caso de la desviación de estándar desconocida es una especificación marcada solo por límite. La segunda, comprobamos que la tabla A1 en el NSA es equivalente a la que hay que utilizar. En la parte 3, depende si se desea utilizar la forma 1 o la forma 2. Si se utiliza la forma 1, tenemos que Z es igual a U menos M sobre S, multiplicando P por X mayor a K, que sería igual a M. En la forma 2 tenemos que se basa en la comprobación de defectos por lote de PU. Por la fracción que define el Mr. Pues, PU se calcula que es igual a P por X mayor que Z. Si la siguiente tabla se busca en B1, se halla que el tamaño de la muestra, en este caso N, que sería igual a 20, entonces K es igual a 1.96 y se sigue la forma 2 que se va a la tabla B3. Entonces aquí vamos a calcular después el valor de M, o sea la media muestral, y de S la desviación típica, desviación estándar típica. Y aquí tenemos la fórmula, que es S, y posteriormente se calcula lo que es el valor de Z. Entonces, si se utiliza la forma 1, vas a comprobar Z con K. Si Z es mayor que K, se acepta el lote. Si Z es menor que K, se rechaza. Si se utiliza la forma 2, se halla la fracción de efectiva estimada del lote PU utilizando la tabla B5. Y entrando el valor que haya Z y el tamaño del lote de PU, se acepta. Si las especificaciones hubiesen puesto 2 límites U y L, solo se puede utilizar la forma 2. Entonces tenemos lo que es el plan de muestreo de Dodge-Romy. Se dividen en grupos. En el grupo 1, todos los planes de muestreo en esta tabla tienen el mismo porcentaje de defectos tolerables que en el lote. En el grupo 2, al igual que en el grupo 1, pero diferenciarlos, que es necesario hacer una comparación en cualquier plan de muestreo, ya sea sencillo o doble del mismo lote y el promedio del proceso de la producción. En el grupo 3 tenemos lo que es, al contrario de los otros planes, en el muestreo sencillo tuvieron un mismo LTPD, por lo que los planes tienen que el mismo AOQL. Además se presenta un porcentaje de defectos tolerables en el lote de cada plan. En el grupo 4 tenemos lo que son las tablas que incluyen los conceptos de muestreo sencillo, doble y en estado disponibles en el sistema PEL para poderlos aplicar a todos los tipos de inspección que se necesitan de que Dodge-Romy confirme en las tablas AOQL. Entonces, aquí pasamos a lo que son plan de muestreo de aceptación por atributos. En este tenemos como el objetivo un método de muestreo, que es la inspección para la aceptación o decir si un lote de producto debe ser o no debe ser aceptado. Tenemos lo que son los conceptos fundamentales, que volvemos a lo que es la muestra, que es la unidad de productos que se tomará del lote, ya sea unitariamente para estas ser tomadas al azar sin aferrarse a su calidad. Al muestreo representativo, siempre será posible el número de unidades en la muestra que se debe seleccionar para proporcionar un tamaño de su lote. Inspección, la medición, que son tipos de muestreo, interrupción de inspección, defectos. Los defectos es cualquier discrepancia que pueda tener o una inconformidad del producto respecto a los requisitos especificados.
La falta de conformidad es la falta de conformidad de un producto que debe expresar, ya sea en función o un por ciento de efectivo en cual los defectos ciertas unidades. Lo que son por cientos de efectivos, este es igual a 100 veces el número de unidades efectivas contenidas de un producto, divididas entre el número total de unidades que se forman del producto. Los defectos por cada 100 unidades es igual al de 100, solo que este dividido en total de unidades que se forma el producto. Normalmente las clasificaciones de los defectos van de mayores, menores y acríticos, en donde el mayor se vuelve inútil el artículo, menor les hace el artículo menos útil pero que debería ser y a la vez necesariamente útil. El crítico se vuelve un artículo no solamente inútil sino peligroso por el plan de muestreo. Entonces el plan de muestreo se considera en seleccionar aleatoriamente una parte representa el acto inspeccionar y decidir si cumple o no cumple con las especificaciones. Tenemos lo que es un plan de muestreo sencillo. Consiste en el tamaño de la muestra y la aceptación de ambas fijadas de antemano. El plan de muestreo doble, que es el sistema en el cual el sistema se muestra que podría ser tomado una muestra sencilla o si la calidad de la primera muestra es suficientemente buena o suficientemente mala para que el lote sea aceptado o rechazado inmediatamente. El plan de muestreo múltiple, la inspección de varias muestras, ya habíamos visto. El nivel de inspección, tenemos los tipos de inspección: normal, rigurosa, reducida. La normal se usa para asegurar una alta calidad de aceptación. La rigurosa se usa cuando el criterio de aceptación es más estricto que la inspección normal. Y la reducida cuando existe evidencia de la calidad del producto es mejor que la NSA. Entonces corresponde que se puede utilizar el plan de muestreo cuyo tamaño de la muestra de 2 de 5 corresponde al correspondiente normal. Las reglas de cambio de tipos de plan. Estas ya fueron explicadas anteriormente, que pueden cambiar de normal a riguroso, deben ser implementados o rechazados de 2 a 5 lotes. Reducido normal. Este paso lleva una serie de pasos. El primero es el nivel de calidad aceptable. Segundo, determina el nivel de inspección de función de coste. El tercero, con el tamaño del lote de inspección anterior. Y determina el plan de inspección. El quinto es con el código de inspección, el plan de inspección acudir a la tabla. Y lo sexto es tomar la muestra, ejecutar inspeccionada. Ya habíamos visto lo que son las ventajas y desventajas. Desventajas aquí cuando se usa un muestreo de atributos en la fabricación de producción para una mayor calidad del NSA. El plan de muestreo bien elegido debe rechazar el siguiente lote. Las desventajas es que el establecer un NSA no garantiza que el comprador no acepte lotes de baja calidad. Eso hasta cierto punto pues puede ser favorable porque bien podemos tener un cliente que no tenga unos estándares de calidad muy altos y pueda aceptar ciertos defectos en los productos. Entonces tenemos lo que son aquí una curva de operación. En el caso del muestreo simple, la ecuación de SEO se calcula simplemente a partir de la función de distribución aplicable. Entonces tenemos lo que es el nivel de calidad aceptable. Uno es lo que es el valor de P, o sea, el caso de los defectos, que tiene la probabilidad de aceptar de un 95%. Y el CL, que es el calidad límite, en el valor de P, que tiene una probabilidad de aceptación, es de 10. Entonces, pasamos a lo que son plan de muestra de aceptación por variables. En estos planes se basa generalmente lo que es la media y las deviaciones estándar muestrales. En las características de calidad, cuando se conoce distribución de las características en el lote o el proceso. Sus ventajas son que se puede obtener la misma curva característica de operación con un tamaño muestral menor de lo requerido por el plan de atributos. Las desventajas es que se debe conocer la distribución de las características de calidad. Se debe saber un plan que cada característica de calidad que haya que inspeccionar. Es posible que el uso del plan muestreo variable lleve un rechazo de un lote, aunque la muestra de inspección realmente no tenga ningún artículo defectuoso. En estos tenemos dos tipos, que es el plan de controlar la fracción defectuosa y el plan de controlar un parámetro. Entonces tenemos aquí los procedimientos. El primero, se obtiene una muestra aleatoria de n cantidad de artículos y se calcula estética. Entonces se expresa exactamente la distancia entre la media muestral
X y el límite inferior que se explicaba en las unidades de la desviación estándar. Cuando más grandes son los valores de Z, L y E, tanto más lejos se encuentra la media muestra del X respecto a lo que es el límite inferior de la especificación, porque el siguiente más pequeña es la fracción defectuosa para el lote. El procedimiento 2 se obtiene una muestra aleatoria de artículos del lote y se calcula el ZLI para estimar la fracción defectuosa del lote, y el proceso se utiliza el ZLI como un área bajo la curva de distribución normal estándar a la izquierda de ZLI, sea P como el estimador. Entonces, si el valor del estimador P es mayor que un máximo especificado en M, se rechaza. El lote, de otra manera, se aceptará. Un muestreo para la aceptación que busca responder a lo que es la cuestión en cuanto a la calidad de los artículos. Entonces tenemos lo que son los riesgos. Sabemos que anticipación, que cualquier decisión involucra algún riesgo. Entonces se generan lo que son las reglas para mantenernos informados si tenemos o no tenemos problemas y la cantidad de riesgo que involucrarán. Tenemos lo que es el riesgo de productor, que es la probabilidad de que un lote sea rechazado cuando en verdad el lote presenta una calidad deseada. Se representaría como el error tipo 1. El riesgo de consumidor, que es la probabilidad de que este sea aceptado cuando no representa la calidad deseada, considerado el error tipo 2. Entonces, la elaboración de planes de muestreo para la aceptación toma en cuenta todos estos factores, y una vez establecidos se pueden representar los riesgos de productor y entre ellos los de consumidor. Esto considerado se denomina la curva característica de operación, CCO. La curva característica de observación es construida calculándose la probabilidad de riesgo del producto tomando en cuenta la supuesta calidad del lote. Esta probabilidad está dada por el modelo de probabilidad que mejor describe lo que es la variación que introducimos en el proceso al usar la población de base. Entonces, tenemos una serie de pasos para seleccionar un parámetro de aceptación variable. El primero es determinar la media y la desviación estándar. Y que esperemos que un lote sea aceptable. Posteriormente sería fijar la probabilidad de cometer un error tipo 1 y que el tamaño de la muestra se consideramos adecuado en el punto de vista del costo. En la tercera, con base en los valores del N, U y S y la probabilidad de cometer un error tipo 1, se determina el rango de aceptación haciendo uso de la tabla de distribución normal estándar. Entonces, en funcionamiento, el punto 4 sería que en función de que una media característica que no es deseable de una probabilidad de cometer un error tipo 2. Con esta medida determina si el tamaño de la muestra satisface nuestras expectativas de costo y precisión. Teniendo en cuenta todo esto, si tenemos una inspección, si encontramos que tengamos un error tipo 1, entonces lo pasamos por alto, sin considerar que podamos generar un error tipo 2 en el cual el cliente, nosotros por considerarlo pasable, el cliente lo rechace. Entonces, para el caso de muestreo de aceptación por variables, se puede determinar directamente el tamaño de una muestra apropiada. Esto funcionando como probabilidad de cometer errores, ya sean del tipo 1 o tipo 2. Entonces tenemos unos ejemplos de lo que es un plan de muestra de aceptación de variables. En el primero se recibe envíos de 2500 segmentos de tubos de plástico cada semana y necesita verificar que una media de espesor en las paredes cumpla con la especificación. Esto no puede o esto no puede ser inspeccionado todos al envío. Un plan de muestreo de variables nos permite determinar cuántos tubos tiene que medir y un criterio para aceptar o rechazar un lote. En este caso, tenemos el segundo ejemplo. Un límite de especificación inferior en la que el espesor de la pared del tubo es de 0.09. Usted y el proveedor acuerdan que el nivel de calidad es de 100 defectuosos por millón y el nivel de calidad rechazable es de 300 defectuosos por millón. Entonces, se supone que alfa es igual a 0.05 y beta 0.1. Entonces, sí tenemos aquí que nos dice que continuemos con lo que es el proyecto, pero en sí esto